Buen día, sean bienvenidos nuevamente al canal. Bien, nuevamente les saluda a su servidor Augusto Santillán Hernández para disciplinarlos en esta carrera tan bonita que es la mecatrónica automotriz, bueno, mecánica automotriz y también mecánica de equipo pesado, pues, ¿no? En esta oportunidad, este curso que le vamos a brindar hoy, bien, es sobre las bujías de encendido en los motores tanto a gasolina como a gas, pues, ¿no? Bien, bien, yo soy Augusto David Santillán Hernández, ¿no? Instructor a cargo de la presentación de hoy. Mi número está en pantalla, ahí lo puede visualizar en la parte derecha, y también está el correo institucional de la empresa para que ustedes puedan comunicarse. Recuerde que si usted tiene una empresa y quiere darle ese valor agregado a su recurso humano, no duden en escribirnos, ¿no? Y contactarnos a través de nuestros números, la página de Facebook, Saintec Piura, el correo electrónico, que ya lo hemos dicho, y bueno, los canales de YouTube y TikTok. Bien, entonces los objetivos de esta sesión, de esta clase de hoy, son pues afianzar sus conocimientos, ¿no? Como cada sesión. Bien, en esta oportunidad, al finalizar la sesión de aprendizaje, el participante estará en la capacidad de describir las funciones esenciales de las bujías de encendido, identificar los componentes en la construcción de las bujías de encendido para los motores a gas o gasolina. Bien, ya saben que como toda parte legal, estos cursos son de la propiedad de Centro de Ingeniería y Tecnología Piura y han sido desarrollados en base a manuales de fabricantes a nivel mundial y en base a la experiencia del equipo de trabajo en la industria automotor de lo que es Ceintec Piura. Bien, entonces como podemos apreciar en la imagen, vemos una chispa de encendido que salta pues desde los electrodos de esta bujía, ¿no es cierto? Podemos ver el hilo de la bujía, ¿no? Es una bujía que se encuentra pues internamente en el motor, en la parte superior, en la culata, insertada pues en la cámara de combustión. Bien, funciones de las bujías. Básicamente son dos las funciones de las bujías. ¿Sí? La primera es encender la mezcla de aire combustible y la segunda es remover el calor de la cámara de combustión. Como ustedes pueden apreciar, querido público, la bujía es el último paso en el circuito de la ignición. Transmite la energía eléctrica que transforma el combustible en energía potencial de trabajo. La bujía toma la carga de voltaje desde una bobina, puede ser una bobina independiente, ¿no? O una bobina múltiple, y produce una chispa de alto voltaje que enciende a la mezcla de combustible y aire comprimida dentro de cada cilindro. Bien, ¿y cómo remueve el calor? Bueno, su función básica es disipar el calor, ¿no? Que se obtiene producto de la combustión del combustible y del aire que se inflaman dentro de la cámara de combustión. La bujía trabaja como un intercambiador de calor, extrayendo la energía calorífica no deseada en la cámara de combustión al sistema de enfriamiento del motor. El rango térmico de la bujía es la habilidad de la misma para disipar ese calor y se determina por la longitud del aislador térmico, el material dentro del electrodo y el material del aislador o aislante térmico. Bien, ¿cómo se construye una bujía, no? Como podemos apreciar en la imagen que está apareciendo en su pantalla, tenemos pues la bujía ya seccionada, ¿sí? Está ya, como ustedes pueden ver, partida en la mitad en este dibujo, ¿sí? Físicamente no la podemos mostrar, ¿no? Pero está aquí en esta imagen, la cual pues nos muestra las partes de la bujía, como podemos apreciar en la parte superior, encontramos el terminal que va a ir introducido pues dentro de la de repente una bobina independiente o el cable de alta tensión que viene desde las bobinas o desde el distribuidor, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos también un aislador térmico, tenemos las corrugaciones, el electrodo central, una caja de sello, ¿sí? Una caja, perdón, metálica, el sello de vidrio que está internamente, en un resistor interno, una empaquetadura o un anillo, una junta, ya el núcleo de cobre, un aislador de la punta
y los electrodos, ¿no? Un electrodo central y el electrodo externo, que es el electrodo de masa por donde va a pasar la chispa. Bien. Bien, entonces los rangos de temperatura, ¿no? ¿A qué se refiere con los rangos de temperatura? Bien, el rango de temperatura de una bujía determina la capacidad de la misma para retirar ese calor que se genera en la cámara de combustión y se lleva al sistema de enfriamiento. La temperatura de la punta de la bujía debe ser lo suficientemente baja para prevenir preigniciones, o sea, preencendidos y o destrucción de los electrodos, pero suficientemente alta para quemar los depósitos de la combustión y no acumular hollín en la punta de la bujía. Como podemos ver, existen dos tipos de bujías normalmente, ¿sí? Que son las bujías calientes y las bujías frías. Como ustedes pueden ver, la zona del aislante en ambas bujías varía, ¿sí? Varía físicamente, varía el tamaño. Miren, una bujía caliente tiene un aislante más largo, ¿sí? Y hay poca transmisión de calor. En cambio, en una bujía fría, el aislante es más pequeño, es más corto y hay mucha transmisión de calor, como ustedes pueden apreciar. Bien, entonces como podemos apreciar ahí en la imagen, tenemos la bujía caliente, como ustedes pueden apreciar, tiene un aislante largo, más largo que las bujías frías. Ya, y hay poca transmisión de calor. Bien, entonces definamos. Los motores de distinta cilindrada requieren bujías con rango de temperatura diferente. Bien, los motores antiguos o de bajo desempeño son motores fríos, por lo que requieren de una bujía caliente con baja disipación de calor que evite la formación de depósitos en el extremo del material aislante de la bujía. Bien, eso lo utilizaban mucho los motores antiguos, ¿no? Sigamos. Bien, las bujías frías, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, la diferencia es que el aislante es un poco más corto y hay mucha transmisión de calor, disipan más rápido el calor. Por lo contrario, los motores modernos de alto desempeño son motores muy calientes, ¿no es cierto? Que requieren bujías que disipen el excesivo calor que se genera en ellos. Por esta razón, es importante que al momento de cambiar las bujías de nuestro vehículo, coloquemos las bujías con el rango térmico especificado por el fabricante del vehículo. ¿Ya? El utilizar bujías equivocadas reduce considerablemente la eficiencia del motor y la vida de las bujías. Bueno, como un paso más adelante, porque ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas, también el uso de combustibles de baja calidad o de alto plomo deteriora el estado de las bujías, ¿no? Ya me ha pasado que hemos puesto bujías pues de alta calidad, de alta eficiencia y pues terminan con los electrodos totalmente desgastados, ¿sí? Voy a explicarlo más adelante. Bien, entonces como podemos ver, ¿sí? Ahí está. Entonces, la bujía de rango térmico caliente para motores de bajas revoluciones tiene el aislante más largo y la bujía de rango térmico frío para motores de altas revoluciones, no más de 7000 RPM, tiene pues va de 750 a 7000 RPM, ¿no? Tiene el disipador de calor, perdón, el aislante térmico más corto, ¿ya? Entonces, como podemos ver, el margen de encendido ya por incandescencia es de 1000 grados Celsius, ¿no? De 800 a 1000 y hay por ejemplo, el desgaste del electrodo es a los 850 grados Celsius, ¿no? Lo que nosotros requerimos pues es que trabaje una bujía normalmente fría, pues no, o sea, que disipe más rápido el calor. Bien, el rango térmico es la habilidad que tiene la bujía para disipar el calor que se genera en la cámara de combustión, y esto se logra por medio del aislador de cerámica, el casquillo metálico y el contacto con la cabeza del motor, o sea, con la culata del motor, ¿sí? Con el fin de mantener la temperatura óptima de trabajo, que es entre 450 y 850 grados Celsius, así como lo podemos apreciar aquí en la imagen del lado izquierdo, ¿sí? Entre 400 y 850 es un rango muy aceptable para que pueda trabajar la bujía bien en condiciones normales y se define por medio del número de la nomenclatura de la bujía. Mayor número de rango térmico caliente y menor número de rango térmico frío. Es importante, ¿sí? El cambio de las bujías eh,
aplicando siempre el rango térmico que vamos a utilizar para distintos tipos de motores, ¿no? Pues de lo contrario pueden producirse daños en el motor, ¿no? Llegan pues también a derretirse los electrodos e ingresar a la parte interna, ¿no? del motor, dentro del pistón, dentro de la cámara de combustión. Ya me ha tocado inspeccionar, ¿no? Analizar fallas dentro de los motores. Cuando nosotros sacamos la bujía sale pues totalmente deteriorada, y cuando hemos hecho inspección por medio de lo que es el videoscopio, ¿no? Automotriz, hemos visto, ¿no? Cómo está el pistón ahí con los residuos de la bujía, ¿no? Es triste, pero sucede, ¿no? Sucede por un- una mala clasificación de las bujías, ¿no? Y a veces una mala instalación también. Bien, entonces aquí tenemos la codificación de las bujías, ¿no? Tenemos bujías de todas las marcas, ojo señores, yo no estoy ahorita recomendando cuál es la mejor bujía. Tenemos aquí en sus pantallas, podemos ver tres marcas distintas, donde vamos a ver pues ACDelco, ¿no? NGK y también Champion. También existen bujías Bosch, ¿no? Existen bujías de distintas marcas, ojo, pero hay que tener mucho cuidado hoy por hoy en el 2024. Recuerden que estos cursos son actuales y nos venimos mejorando cada día para darles y llevarles la mejor información a ustedes, mis estudiantes, mis alumnos, mis compañeros también y mis colegas, pues, ¿no? Que nos están viendo en todo el mundo, globalmente, en Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos, en España, en Francia, ¿no? Y pronto llegaremos a muchos más sitios, yo sé que sí. Sin embargo, están viniendo pues unas bujías de baja calidad, ¿no? Que son copia de las originales y que también producen pues daños, ¿no? Daños al motor, duran menos tiempo y cuestan menos, pues, ¿no? Obviamente que no van a rendir igual que una bujía original, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí toda la codificación. Recuerden que ustedes tienen a disposición este video, pueden pausarlo cuando ustedes gusten y apuntar, ¿no? Entonces aquí tienen la lista de códigos. Esta codificación pues obviamente también la tiene el distribuidor donde ustedes compran sus bujías, ¿no? Quien vende repuestos también tiene esta codificación y sabe y conoce, ¿no? Cuál es el rango térmico y cuál es el hilo y la nomenclatura de la bujía, solamente con ver el código nada más, ¿no? Tenemos el BKR5EKC y BKR5E normal, ¿no? Entonces ya ellos saben, conocen en qué tipo de vehículos se utilizan esas bujías, ¿bien? Cada uno de los fabricantes de las bujías posee una codificación a través del cual se puede conocer el rango de la temperatura, si la bujía posee o no resistencia, el tipo de electrodo, si es platino, si es iridium o si es cobre, ¿no es cierto? Bien, continuemos. Bien, ¿cuánto es que dura una bujía? ¿No? Entonces, depende pues el ciclo de trabajo, ¿sí? Y depende pues las condiciones también climáticas que tenemos en los distintos puntos del planeta, ¿bien? Con el uso de las bujías sufren electroerosión, es un desgaste erosivo, ¿sí? Que provoca un desgaste en el electrodo aumentando la distancia del salto de la chispa. Esto ocasiona que la bujía requiera de un mayor voltaje para cubrir la distancia y por lo tanto durante situaciones de aceleración a fondo o altas velocidades pueden perderse o pueden presentarse explosiones en el motor desperdiciando combustible y perdiendo potencia. Si eso es cierto, ¿no? Entonces a medida que se va desgastando el electrodo se requiere de una mayor, ¿no? aplicación del acelerador para que pueda desarrollar la potencia del motor y no, ahí te das cuenta de que ya requiere de repente un cambio de bujías, ¿bien? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está pues no la equivalencia aquí al lado izquierdo del salto de la chispa del electrodo, o sea la distancia entre electrodos, gap electrode, electrode gap. Bien, entonces está por ejemplo entre el rango de 0.6 milímetros a 1.2 milímetros, casi al llegar pues no a los más o menos 20.000 kilómetros, ¿no? 20.000 kilómetros, ¿sí? Entonces siempre hay que revisar las bujías cada que nosotros le hacemos un mantenimiento al vehículo, o sea, no solamente hacer el cambio de aceite, sino también hay que revisar e inspeccionar otros componentes, ¿no? Mis colegas de Perú saben eso, ¿no? Algunos.
E incluso me preguntan, a veces me llaman, ¿no? ¿Qué más se puede realizar? Por favor, pásame una plantilla para ver qué más puedo revisar en el vehículo, ¿no? Bien, entonces el intervalo de cambio de bujías depende del tipo de bujía, de la cantidad de electrodos, ¿sí? Y la calidad de la gasolina principalmente. Bien, regularmente las bujías de cobre con un electrodo se cambian cada 20.000 kilómetros. Existen bujías de cobre con varios electrodos que pueden durar funcionando correctamente hasta 30.000 kilómetros por electrodo, es decir, por ejemplo, si tienen dos, ¿no? Por 30.000 serían 60.000. Por ejemplo, si tiene 4, pueden durar hasta 20.000 por electrodo, o sea, un total de 80.000 kilómetros, ¿no? Eso es para las bujías de 4 electrodos, obviamente, ¿no? O hasta 120.000 kilómetros, dependiendo de la marca, ¿no? ¿Ya? Entonces, el caso de las bujías de platino es muy distinto, ya que estas pueden durar hasta 160.000 kilómetros, dependiendo de la cantidad de electrodos también. Bien, entonces también tenemos de platino y de punta de iridio que duran mucho más, ¿no? Incluso hemos tenido vehículos en el taller automotor, ¿no? Que tenemos, que han llegado hasta los 300.000 kilómetros sin cambiarlas, ¿no? Entonces, son bujías muy buenas, ¿no? Aparte que el vehículo pues es de un solo dueño y la calidad de combustible se nota, ya que el cliente no hace cambio intempestivo pues de grifo, ¿no? O sea, siempre tiene un solo grifo donde él abastece su combustible. Bien, entonces vamos a ver ya la parte del montaje, ¿no? La parte del par de apriete, el momento del ajuste de la bujía, ¿no? A mí me ha pasado en particular ya en vehículos, por ejemplo, de un solo dueño donde no les han hecho nunca un afinamiento, un mantenimiento, solamente cambios de aceite, en que se me ha roto ya una bujía al momento de retirarla, al momento de sacarla, de desmontarla, se me rompió el hilo de una bujía y se quedó adentro, ¿no? Entonces para sacarla, pues tuve que utilizar ciertas herramientas, ¿no? Sin hacer daño al hilo de la culata, ni tampoco dañar el interior de la cámara de combustión, pues, ¿no? Pero son cosas que suceden a diario, ¿no? Y nosotros debemos afrontar esos retos para poder darle una mejor calidad de servicio al cliente final. Bien, entonces los pares de apriete en estas bujías están en newton metros, como podemos apreciar, ¿sí? Entonces tenemos la rosca de la bujía que es M12 por 1.25 hasta el M18 por 1.5 en culatas de fundición de hierro. Ahora las culatas ya son de aluminio, tengan mucho cuidado con eso, ojo. Entonces tenemos 15-25 newton metros de 20-35, ojo, mucho ojo, ¿no? Entonces acá por ejemplo tenemos de 12 a 20, es menos cuando el metal es ligero, por ejemplo el aluminio, pues, ¿no? Entonces cuando el metal es ligero, ya nosotros vamos a tener menor es el par de apriete, ¿ya? Entonces tenemos bujía de asiento cónico también, como ustedes pueden apreciar ahí, y tenemos aquí los hilos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer la medida de la rosca, el paso del hilo, también tenemos cursos, ¿no? De lo que es tolerancias y ajustes, mediciones, ¿no? Y también lo que es, pues, análisis vibracional también tenemos de ejes, ¿no? No se olviden de seguirnos en nuestro canal, seguirnos en nuestra página y en el TikTok aparecemos como Augusto Santillán Hernández. Síganos, ahí tenemos todo lo que es la escuela del equipo pesado también. Bien, entonces, montaje sin llave dinamométrica, o sea, sin torquímetro, ¿sí? La llave dinamométrica es el torque, el que ustedes lo conocen como torque, ¿no? Normalmente en otros países lo llaman llave dinamométrica. ¿Por qué? Porque es la que mide, pues, el momento de torsión, de torque, para poder ajustar un perno, una pieza, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, atornillar la bujía con la mano hasta que ya no pueda girarse más. Si se trata de una bujía nueva, de asiento plano, la bujía se deberá apretar máximo un cuarto de vuelta más, o sea 90 grados, utilizando una llave de bujías adecuada, o sea un dado de tubo, ¿no? Un dado tubular, una extensión, una palanca. Si se trata de una bujía usada de asiento plano, se deberá continuar apretándola más o menos unos 30 grados. Debido a que el asiento ya se encuentra comprimido, ¿no? Entonces, y si se trata de una bujía de asiento cónico, se deberá apretar solamente unos 15 grados. Como podemos ver aquí, una bujía nueva de asiento plano, 90 grados, una bujía usada
de asiento plano en 30 grados y una bujía de asiento cónico en 15 grados. Ahí está. Ya. Hay que tener bastante cuidado con las bujías antiguas. Cuando nosotros las sacamos, las retiramos de su base y las inspeccionamos. Hay que revisarlas bien, ¿no? Que el material cerámico esté siempre de un color normal, blanco, ¿no? No tenga suciedad. Hay que limpiarlas también, ¿no? Y bueno, el error más grande que comete el cliente, ¿no? Y que ya he tenido varios clientes así que han dañado hasta el SM, o sea, la computadora del motor, es que les gusta lavar el motor, ¿no? Y lo lavan con agua, sí, agua a presión, les echan, no tienen ningún control, ¿no? Y eso es muy peligroso, pues puede dañar los elementos como las bobinas, ¿no? Todos los contactos electrónicos se sulfatan y hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos lo que es el estado de las bujías, ¿sí? Entonces yo retiro una bujía y la miro, ¿no? Para saber cómo está el motor, cómo está trabajando mi motor. Eso es lo que hacían pues los mecánicos, ¿no? Los mecánicos de antes. Los mecánicos de antes pues su método de diagnóstico, mis respetos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía un mecánico? A puro oído, ¿no? A puro oído, sentía las vibraciones del motor y luego sacaba pues en los motores a gasolina o gas la bujía para poder ver cómo está la combustión internamente en el cilindro, ¿no? Y a partir de eso él ya tenía un análisis causa-raíz para poder dar las soluciones, ¿no? Entonces, si nosotros echamos un vistazo a las bujías como están aquí al lado izquierdo, vamos a ver que encontramos, ¿no? De una bujía normal. Se está desgastando el electrodo, sí, pero de manera normal. Tiene una coloración gris, blanco, amarillo y marrón también, ¿no? Y el desgaste del electrodo es mínimo, es de un lado nada más, como ustedes pueden apreciar ahí, ¿sí? Más al lado de la derecha, para adentro, ¿no? Hacia dentro del electrodo de masa. Bien, y el reglaje de encendido y mezcla correcta. El motor está en orden. Bien, ahora por ejemplo, si encontramos una bujía así de color negro, ¿sí? Quiere decir que está engrasado. El aislante, los electrodos y la carcasa cubiertos con una película negra de aceite. Demasiado aceite en la cámara de combustión, nivel de aceite demasiado alto, le hemos echado mucho aceite, ¿no? Y los segmentos o los anillos dentro de la cámara de combustión en el pistón están desgastados, pues no, las guías de válvulas también muy desgastadas, ingresa el aceite a la cámara de combustión y empieza a quemarse, ¿no? Consecuencia, tenemos fallos de encendido o incluso cortocircuito de la bujía de encendido, ¿no? O un fallo total, ¿no? Se produce un corto en la chispa y ya no funciona, ¿no? Entonces, cuando encontramos también, como la tercera imagen, ojo, carbonizado, ¿no? Aislante, electrodos y carcasa cubiertos con una carbonilla de color negro, muy oscuro, ¿no? Ese es síntoma de que hay demasiado combustible, ¿no es cierto?, en la cámara de combustión. Eso ya lo sabemos nosotros los mecánicos, ¿sí? Uso principalmente en trayectos cortos, rango térmico demasiado alto, ¿no? También cuando me equivoco en el rango térmico de la bujía puede ocasionar este tipo de fallas así de coloración negra, ¿no? Consecuencia, debido a corrientes de fuga se produce un deficiente arranque, exacto. También hay fugas parásitas de corriente. De repente en los electrodos de las bobinas, ¿no? En donde está la bobina primaria y secundaria, ¿no? O si es una bobina independiente también podemos tener fugas, ¿no? Internamente que saltan pues alrededor donde va la bobina en la culata y se pierde la chispa, ¿no? También puede llegar combustible y no es quemado, ¿no? Y se envía hacia el catalizador y se puede dañar, ¿no? Porque ya que produce hollín, produce residuos en los gases de escape y todo eso se va hacia el catalizador finalmente, ¿no? Bien, continuemos. Entonces también tenemos lo que son las formaciones de esmalte. Como podemos ver en la imagen, tenemos como una bujía que está media oxidada en la punta. El aislante muestra un esmalte marrón amarillento o verdoso, ¿sí? Son aditivos en la gasolina y aceite del motor que forman la carbonilla ahí, ¿no? Consecuencia de esta bujía que está ahí es que hay bajo una elevada carga repentina del motor, las sedimentaciones se vuelven líquidas y eléctricamente conductoras, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que se está presentando es que hay, pues, ¿no? Sedimentaciones que afectan en la combustión.
Bien, aquí también podemos ver en la imagen de abajo, en la segunda bujía, que hay un tipo, ¿no? Nafta aquí en la parte del electrodo central, un poco de, como se puede llamar, ¿no? Un sarro formado ahí en la punta del electrodo de masa. Es una fuerte carbonilla, obviamente, ¿no? Por aditivos de aceite y combustible sobre el aislante y el electrodo de masa. Componentes de aleaciones, especialmente de aceite, pueden formar residuos que se asientan en la cámara de combustión y sobre la bujía, ¿no? Bien, consecuencia puede producir encendidos incandescentes, o sea, preigniciones, ¿no? Con pérdida de potencia e incluso daños al motor, pueden dañar al motor. Bien, acá por ejemplo, fusión del electrodo central, ¿no? Lo que hemos podido conversar anteriormente, ¿no? Se funde ahí, se fusiona, ¿no? ¿Con qué? Se fusiona con alta temperatura, se fusionan los materiales. El electrodo central a punto de fundirse y aislante debilitado con formación de burbujas esponjosas, sobrecarga térmica por encendidos incandescentes, rango térmico demasiado bajo, no es el rango térmico de esa bujía para ese motor. No se ha observado el par de apriete, de repente no lo han ajustado bien, ¿no? Válvulas también pueden estar defectuosas, las guías de válvulas permitiendo el ingreso de aceite que se quema en la cámara de combustión a altas elevadas temperaturas y funde finalmente a la bujía. Distribuidor dañado, puede ser que sea del distribuidor, ¿no? Con cables de alta tensión. Y residuos en la cámara de combustión también, ¿no? Sacan la bujía, no se dan cuenta, no limpian, entra tierra, entra arena, polvo, todas esas partículas que están no has limpiado antes, ¿no? Tienes que hacer un buen afinamiento, tienes que llevarlo a un buen servicio técnico para que te den la garantía necesaria de que el trabajo va a ser realizado de buena manera y te va a durar tu motor, pues, ¿no? Consecuencia tenemos interrupción de encendidos, pérdida de potencia y también daños al motor, pues, ¿no? Bien, acá finalmente, pues, ya como podemos ver, aprecien ahí, por favor, miren, está ya totalmente destruido lo que es el electrodo principal fusionado y erosionado. Y también el electrodo más está totalmente, ya ni se ve, ¿no? Ya está destruido. Pues fusión de los electrodos, dice, ¿no? Apariencia de coliflor de los electrodos, eventual aislamiento de materiales extraños, sobrecarga térmica por encendidos incandescentes, bujía de encendido no apretada reglamentariamente, válvulas defectuosas, distribuidor dañado y residuos en la cámara de combustión. Consecuencia, antes de un fallo total, daño del motor, se produce la pérdida de potencia. A veces el conductor sabe que la máquina está perdiendo potencia y ya no se detiene, sigue, sigue. Entonces ocasiona eso, ¿no? El motor siempre te avisa antes de que ocurra un suceso mayor y que te cueste un poco más, siempre te da un aviso, ¿no? El conductor que siempre está disponible a su unidad, él sabe, conoce y revisa, ¿sí? Él revisa diariamente, constantemente, ¿no? Ahora si es un conductor que lo cambian de unidad constantemente porque es chofer de repente, él sí, ¿no? Nota pues las diferencias entre su equipo y el equipo que le van a dar, le van a entregar, ¿no? Bien, en la segunda imagen podemos apreciar un fuerte desgaste de los electrodos. Miren, aquí ya se ha desgastado totalmente, el espacio es más alto, entonces la chispa va a requerir mayor voltaje para que pueda saltar y poder así quemar la mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión. Bien, los electrodos central y o masa presentan una pérdida de material visible, aditivos agresivos del combustible y del aceite, ¿no? A veces dicen le voy a poner un limpiador de inyectores al tanque de combustible. Sí, está bien, tú puedes ponerle los aditivos que tú requieras, siempre y cuando tú leas la hoja de MSDS, ¿no? Material Shift Data Safety, ¿no? Entonces, no se olviden siempre se los recomiendo, lean inglés, estudien el inglés. Yo, por ejemplo, no sé mucho inglés, pero sí estoy tratando de capacitarme siempre cada día, unos 5 minutos al día de inglés, para poder entender lo que es el lenguaje técnico de los fabricantes, ¿no? Entonces, si tú lees ese MSDS, ¿no? Tú vas a saber qué le estás poniendo, ¿no es cierto? A tu vehículo, a tu motor. Ya siempre es bueno leer antes de.
Bien, detonaciones del motor, sobrecarga térmica, influencias desfavorables de flujo en la cámara de combustión y posiblemente debido a sedimentaciones. Las consecuencias que trae una bujía así: interrupción de encendidos, especialmente al acelerar. Es suficiente para, perdón, la tensión de encendido ya no es suficiente para la distancia aumentada entre los electrodos, como les decía, ¿no? Va a requerir más voltaje para que pueda saltar la chispa. Bien, y un mal comportamiento en el arranque, arranques deficientes, ¿no? ¿Cómo arranca tu vehículo? Tienes que llevarlo a un buen servicio técnico. Tiene que arrancar, ni bien pones la llave, 2, 3 segundos ya debe estar encendiendo, ¿no? Así arrancan mis vehículos, mi moto, mi auto, ¿no? Así yo, los vehículos que yo realmente, no es por alabarme, pero los vehículos que yo he reparado, que yo les hago el mantenimiento, encienden de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un buen servicio técnico. Bien, entonces, rotura del aislante, como podemos ver aquí, lo que es el material de adentro, el aislante térmico, se ha roto y se ha movido, se ha desplazado hacia la izquierda el electrodo central. Miren, ¿sí? Desconchamientos en el pie del aislador, ¿sí? Daños mecánicos por manipulación inadecuada, funcionamiento del motor con detonaciones, en principio solo reconocible como una fina grieta. En ciertos casos puede romperse el aislante por asentamiento entre el electrodo central y el aislante en trayectos largos a trabajo excesivo. El aislante puede estallar y puede involucrar daños dentro de la cámara de combustión. Consecuencias: una interrupción de encendido. La chispa salta en lugares donde no alcanza con seguridad entre la mezcla reciente dentro de la cámara de combustión y no se va a inflamar correctamente, pues no. Entonces, estos daños normalmente se ocasionan a veces por mala manipulación, ¿no? Tenemos de repente un afinamiento y le damos pues al nuevo integrante del equipo de trabajo y no lo guiamos, no estamos ahí supervisando. Siempre es bueno supervisar lo que hacen los trabajos, los técnicos nuevos, pues no. Entonces, lo que sucede es que de repente se le cae la bujía o de repente al ponerla, ya que hay una distancia no permisible entre la bobina de encendido o el cable de alta tensión y la culata, y donde va el asiento de la bujía, se le suelta y cae dentro y no avisa, no, simplemente ajusta, no la saca para revisar, ajusta, ya terminé, listo, se va y el cliente te llama para reclamarte pues en el lapso de, no sé, una hora, media hora, o puede ser al instante también, ¿no? Como les digo, tiene que tener bastante cuidado en ese aspecto. Bien, entonces, ¿por qué fallan las bujías? ¿Por qué es que fallan las bujías? ¿Sí? Normalmente las bujías, pues, las principales causas que originan un mal funcionamiento en las bujías en un 98% de las veces son ajenas a las bujías, ¿no? Normalmente el combustible, a veces, por ejemplo, el no cambiar los filtros de aire, por ejemplo, ¿sí? Hay filtros que se saturan y ya no permiten que fluya el aire hacia la cámara de admisión. Hay otros que no, que por la baja calidad que tienen los filtros de aire se rompen e ingresan suciedad y partículas dentro de la cámara de combustión, haciendo de que la bujía pierda, ¿no? Pierda sus elementos como los electrodos y pierda pues la calidad de la chispa. Y son principalmente 4 fallas las más comunes en la bujía. Número 1, la carbonización. Número 2, el sobrecalentamiento. Número 3, la falta de voltaje. Y número 4, la aplicación incorrecta de las bujías. Bien, entonces, ojo con esto, ¿ah? Ojo, mucho ojo con esto. Nuestros alumnos, que ya hemos tenido en varios cursos presenciales en la ciudad de Piura, no, nos indican siempre y nos llevan los vehículos que ellos tienen en sus talleres o nos llevan directamente a su taller donde están trabajando, y nosotros podemos identificar fallas en tiempo real, ¿no? Y yo les agradezco mucho por eso, porque nosotros hacemos uso de nuestras herramientas, nuestros escáner de diagnóstico automotriz que tenemos y nuestras herramientas pues que tenemos en el taller están a su disposición siempre que nosotros capacitamos, ¿no? Entonces, bien, la carbonización se debe de repente a una mezcla de aire combustible demasiado rica, ¿sí? Un filtro de aire tapado, como hemos dicho anteriormente. El paso de aceite a la cámara de combustión, por las guías de las válvulas o por los segmentos de los pistones. Una mala calibración de los puntos de contacto de los electrodos de la bujía. Una bujía de rango térmico frío que no es la adecuada. Una pérdida de compresión del motor. Conducir a bajas velocidades también.
falta de corriente o de voltaje, un sistema de ignición que está fallando, bobinas, cables de bujía, tapa de distribuidor o escobillas o el rotor en mal estado. Eso también perjudica y produce la carbonización de la bujía. Un sensor de oxígeno o sonda lambda en mal estado. Recuerden que el sensor de oxígeno es un sensor resistivo que está montado en el tubo de escape. Muchas veces tenemos uno o dos. Entonces nosotros debemos de revisar siempre y con nuestro escáner y con nuestro osciloscopio, ¿no?, las ondas que genera ese sensor para poder diagnosticar de una manera más eficiente. Recuerden que esto sí o sí nosotros lo hacemos en nuestros cursos presenciales. Bien, el sobrecalentamiento también del motor, una mezcla de aire y combustible demasiado pobre, tiempo de encendido adelantado o atrasado, ¿no? Está mal el distribuidor, siempre y cuando sea de distribuidor, un bajo nivel de lubricante o anticongelante que no disipa el calor, excesivos sedimentos acumulados en la cámara de combustión, un torque de la bujía insuficiente, una modificación de relación de compresión, o sea, le pusiste unos pistones que no son, le pusiste unos segmentos que no son al motor, ¿no? Sensor de oxígeno, perdón, o sonda lambda en mal estado, gasolina de bajo octanaje, ¿no? Compras gasolina adulterada, gasolina que no sabes de qué calidad es. Eso produce un sobrecalentamiento también en el motor. Bujías con aumento para evitar la carbonización y rango térmico caliente, y un convertidor catalítico tapado también, ¿no? El convertidor catalítico, cuando se obstruye, hace que el vehículo pierda fuerza, ya que no está desfogando los gases del escape. Muy bien, jóvenes, esto, bueno, ya ha sido, es parte ya del final, ¿no? Siempre agradeciéndole su participación. No se olviden de seguirnos, jóvenes, no se vayan aún. Vamos a seguir explicándoles muchas más cosas que son importantes para ustedes, jóvenes. Miren, entonces, como parte de la mejora que tenemos continua aquí en el Centro de Ingeniería y Tecnología, queremos darle una pequeña lectura de motivación para todos ustedes, mis estimado público, estimado y respetable público que nos está apreciando continuamente y que nos lleva a mejorar gracias a sus comentarios, gracias a sus suscripciones. Bien, esta motivación es sacada de un libro. Ojo, yo no vendo libros, pero me gusta mucho la lectura. Me he dedicado a leer los fines de semana siempre. Libros que culturizan, ¿no es cierto? Este libro es de la gran Inés Temple, ¿sí? Es coach en emprendimiento, lo que es gestión empresarial, y se llama Naranjas para el personal. Bien, entonces vamos a leer. José trabajaba en una empresa desde hacía 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor con sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca había recibido una amonestación. Bien, cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ya ha sido promovido a supervisor, ¿no? Dice el gerente. Mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. José se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta. Bueno, José, ¿qué averiguaste? Señor, ¿tienen naranjas para la venta? ¿Y cuánto cuestan?, le preguntó el gerente. Ah, no pregunté por eso. Ok. ¿Pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal?, preguntó serio el gerente. Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? No sé, señor, pero creo. Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó a llamar a Fernando. Cuando se presentó le dio las mismas instrucciones que le dio a José, y en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando retornó el gerente le preguntó: Bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas suficientes para atender a todo el personal. Y si prefiere también hay plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a $1.50 el kilo, el plátano $2.20, el mango 90 céntimos el kilo, la papaya y el melón $2.80 el kilo. Me dicen que si la compra es por cantidad nos darán un descuento del 8%. He dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Espera un momento. Se dirige a José, que aún seguía esperando estupefacto, y le dice: José, ¿qué me decías? Nada, señor, eso es todo. Muchísimas gracias. Con su permiso.
¿no? Entonces, esta lectura de hoy yo quiero darles a conocer para que ustedes se motiven. Trata un poco de lo que es, pues, ¿no? A veces lo que sucede en la vida real, ¿no es cierto? Nosotros debemos ser, pues, bastante, ¿no es cierto?, proactivos, estar antes de, ¿bien? Y ayudar de manera desinteresada, ¿no? Entonces, muchos tenemos ese don de la proactividad y hay que saberlo aprovechar, siempre para el bien. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. No se olviden que el Centro de Ingeniería y Tecnología pues tiene convenios importantes en las certificaciones. Si ustedes me piden y solicitan el certificado, ahí están los números de contacto, se los voy a dejar aquí en la página de YouTube, en la parte de abajo. Suscríbanse, tienen el respaldo del CIP, del Colegio de Ingenieros del Perú, tienen la aprobación de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y tenemos pues lo que es la alianza estratégica con Ocupatec, que es una empresa líder en lo que es la profesionalización de técnicos, en lo que es administración, todo lo que es estudio contable, ¿no? Y todo lo que es ofimática también y demás cursos como seguridad y salud industrial. No te olvides, por favor, de comentar, ¿no? Y de suscribirte en mi canal. Muchas gracias. Me despido.